Hola chicos, muy buen día. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio de los isómeros. ¿Sí? Ya en el video anterior estuvimos tratando un poco acerca de las conformaciones, ¿no? De esto de la proyección de Newman y revisión de algo acerca de los cicloalcanos, ¿no? Espero haya quedado claro esa parte. En esta ocasión nos vamos a meter con los estereoisómeros configuracionales. Los que vimos anteriormente eran los conformacionales. Ahora nos vamos a meter en los configuracionales. ¿Sí? ¿A qué se refieren estos? Bueno, a diferencia de los conformacionales, en donde podríamos pasar de uno a otro simplemente girando o moviendo los enlaces, aquí no podremos transformar de uno a otro si no rompemos un enlace. Es decir, que no aplicamos energía, separamos los sustituyentes y por algún otro proceso lo colocamos en otra posición. ¿Sí? En los conformeros que revisamos anteriormente, simplemente girando los enlaces, podemos pasar de una a otra. Aquí no será posible si no rompemos los enlaces. ¿Sí? Y si estamos hablando de algunos compuestos que tengan algún doble enlace, pues estos recibirán el nombre de isómeros geométricos, que ya los estaremos revisando con un poquito más detalle hacia el final de la unidad. ¿Okay? Y el número de estereoisómeros configuracionales de algún compuesto orgánico va a depender de unas posiciones, unos carbonos, que se conocen como centros quirales. ¿Okay? Ahorita vamos a ver a qué se refieren los centros quirales. ¿Okay? Este es un ejemplo de una molécula que puede experimentar una isomería configuracional. ¿Okay? Y vemos ahí que el carbono central está marcado con un asterisco. Ese asterisquito indica que ese carbono es el denominado centro quiral. ¿Okay? Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. ¿Okay? Dentro de estos configuracionales, los isómeros configuracionales, encontramos a los enantiómeros. ¿Okay? Los enantiómeros serán aquellas moléculas que no serán idénticas a su imagen especular. ¿A qué me refiero con imagen especular? A su imagen reflejada en un espejo. No serán idénticos porque no son superponibles. Vamos a ver un poco más detalladamente esto. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que el carbono tetraédrico se encuentra unido a 4 sustituyentes diferentes. Y es precisamente esto, lo veremos un poco mejor más adelante, es precisamente esto lo que me define a un centro quiral. Ejemplo, tenemos aquí a un metilo con un sustituyente X. Vemos aquí que en este caso no hay ningún problema. Si reflejamos esta molécula en el espejo va a quedar pues, básicamente lo mismo. Si giramos tantito esto, llegamos a esta configuración. Vamos a encontrarnos con este segundo compuesto, con 2 sustituyentes, y vamos a llegar a prácticamente lo mismo. Que si giramos esta molécula, vamos a llegar a lo mismo. No pasa nada. En cambio, ¿qué ocurre con esta molécula que tiene aquí 3 sustituyentes y un ion hidrógeno? Que esto ya sería en total 4 sustituyentes, que por más que giremos la molécula, no vamos a llegar a la misma posición. Por más que le movamos allí, si no rompemos enlaces y nada más nos dedicamos a girar, nunca vamos a llegar a la misma configuración. ¿Okay? Y estos son los llamados enantiómeros. ¿Okay? Vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí el ácido láctico, ¿okay? Que es una molécula que tiene este tipo de configuración, ¿no? Que tiene 4 sustituyentes diferentes. ¿Okay? Aquí el azulito lo ponemos como una X, el rosa como una Y y el verde como una Z, y el hidrógeno. ¿Okay? Y
Esta molécula la representamos así tridimensionalmente con su tetraedro y la reflejamos en el espejo. ¿Sí? Vemos ahí que pues, los dos siguen siendo ácido láctico, pero no van a tener las mismas propiedades porque al momento de que nosotros querramos girar la molécula, jamás vamos a llegar a la otra sustancia. ¿Sí? Siempre van a estar en posiciones diferentes. ¿Sí? Que es esto, si juntamos estas dos moléculas y la giramos de tal manera que tratemos de compaginar, que se pongan las parejitas, no vamos a llegar a que sea la misma molécula. ¿Sí? Como en el caso anterior, voy a encender mi cámara para que podamos ver esto de mejor manera. ¿Sí? Esta representación 3D. Muy bien, pues aquí vamos. Vamos a encontrarnos con esta molécula. Aquí lo estoy tomando por el carbono central. Vemos que tiene ahí todos los sustituyentes con un color distinto. Sí, son 4 sustituyentes. Si lo vemos de esta manera, quiere decir que en el centro hay un espejo. Este es el reflejo de este, y a su vez este es el reflejo de este. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo junto estas moléculas? Voy a tomarlo aquí del extremo morado. ¿Qué pasa si yo junto estas moléculas de tal manera que yo quiero emparejar alguno de los colores? Voy a emparejar aquí los azules y vean qué pasa con el rojo y el gris. No son iguales, no están en la misma posición. Si yo quiero tomarlo aquí del extremo azul ahora, yo quiero emparejar ahora el rojo. Ahí está. Vean que el gris y el morado no están en la misma posición. Y así yo puedo intentar emparejarlos, ¿sí? Y jamás voy a llegar a la misma configuración. Estos dos, a pesar de tener la misma cantidad de átomos, incluso la misma distribución, pero diferente posición, no serán la misma sustancia. Son enantiómeros. ¿Okay? Me regreso. Bien, pues ahí tenemos a este par de enantiómeros. ¿Cómo podemos identificar entonces a uno u otro? Pues bueno, nos vamos a enfocar en parte de revisar la descripción de estas moléculas. ¿Okay? Ahora sí llegamos al concepto de quiralidad, ¿sí? En donde decimos que si una molécula no es idéntica a su imagen, a su reflejo en el espejo, entonces esta molécula es quiral. ¿Sí? O, desde otro punto de vista, una molécula no será quiral si hay un plano de simetría. Porque si hay un plano de simetría, podemos pasar de una a otra sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, si tiene un plano de simetría, no será quiral. El caso es que no tenga ninguna forma en que nosotros podemos interconvertirla de una forma u otra. Esa sería una molécula quiral. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nuestras manos. ¿Sí? Nuestras manos, si quisiéramos aquí partirla en dos, una mitad no será igual que la otra. Nuestras manos son quirales. ¿Sí? No hay un plano de simetría. ¿Sí? Por ejemplo, aquí un matraz claramente no será quiral, porque una de sus mitades será distinta a la otra. ¿Okay? Lo mismo ocurrirá, por ejemplo, con algunos compuestos. Digamos aquí el ácido propanoico. Es una molécula que no es quiral, o también llamada aquiral, ¿sí? En donde hay un plano de simetría. ¿Por qué? Por la presencia de dos sustituyentes iguales. En el caso aquí del hidrógeno, aquí habrá un plano como está representado aquí. En la parte de arriba y abajo son sustituyentes diferentes, pero los laterales son el mismo sustituyente. ¿Sí? Entonces, esto me provoca que haya un plano de simetría. En cambio, si yo tuviera los 4 sustituyentes distintos, pues no habrá ningún plano de simetría
Entonces, este carbono será un carbono quiral por tener 4 sustituyentes diferentes y si partimos la molécula, no habrá lo mismo a la derecha que a la izquierda. Entonces, esta es una molécula quiral. Y una molécula quiral puede tener un enantiómero, como lo acabamos de ver. Su reflejo en el espejo no será lo mismo. En cambio, una molécula aquiral, su reflejo en el espejo será equivalente. Podríamos convertirla de una a otra. Entonces, aquí está lo que les comentaba. El átomo unido a 4 sustituyentes diferentes se conoce como el centro de quiralidad, ¿sí? O también llamado estereocentro o también centro estereogénico, ¿no? Como cualquiera de estos nombres lo podemos encontrar. ¿Okay? Bueno, habiendo visto esto, pues les dejo aquí esta actividad. ¿Okay? Ustedes me explicarán por qué los carbonos marcados en esas diferentes moléculas son centros quirales. ¿Sí? Este de acá y estos de acá. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos aquí los centros quirales. Cada uno de estos están unidos aquí a átomos de hidrógeno. ¿Sí? Átomos de hidrógeno. ¿Sí? Y aquí nos vamos a dar cuenta que no habrá entonces el mismo sustituyente, los mismos sustituyentes unidos a este carbono quiral. ¿Sí? Esta es la primera actividad. La siguiente actividad es que dibujemos la estructura de un alcohol quiral. ¿Okay? El que a ustedes se les ocurra, de tal manera que el carbono que nos interesa tendrá que tener 4 sustituyentes distintos. ¿Bien? Y para esta tercera actividad, identificaremos los centros quirales de todas estas moléculas. ¿Sí? Aquí es una molécula que se llama treosa y aquí uno que se llama enfluoral. ¿Okay? Pues aquí trataremos de identificar a todos los centros quirales correspondientes. ¿Okay? Bueno, ahora, habiendo visto esta parte de los enantiómeros, vamos a definir un poquito acerca de la actividad óptica. Vamos a definir un sistema en el que lo podemos identificar, cada uno de ellos. Y se conoce como el sistema más menos. Nos vamos a encontrar con diferentes sistemas en que podemos identificar a los isómeros, pero pues con la práctica no nos costará ningún trabajo. ¿Sí? ¿A qué se refiere este sistema? Bueno, pues el estudio de la quiralidad se da a principios del siglo XIX. Esto gracias a experimentos con la luz polarizada, ¿sí? Es decir, ondas que viajan en un solo plano. Ahorita vamos a definir un poquito mejor esto. Y, por ejemplo, hay algunas moléculas que cuando la luz pasa a través de ellas, la polarización no va a cambiar, va a rotar en un cierto ángulo. Y esto implica entonces que las moléculas tienen cierta actividad óptica, porque gracias a que la luz pasa a través de ellas, entonces de alguna manera puede girar, pero no toda la luz, solamente parte de ella. En un momento veremos alguna figurita que nos pueda hacer aclarar un poquito esto. Es este. Nosotros sabemos que la luz se disipa en todas las direcciones. Entonces, ¿qué pasa aquí si la luz pasa a través de un aparato llamado polarizador? Bueno, aquí el polarizador lo que hace es que solamente me va a discriminar aquí los rayos de luz que vayan en una cierta dirección. ¿Sí? Por ejemplo, aquí este polarizador me permite el paso de la luz de las ondas que vayan únicamente en direcciones verticales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, únicamente pasa en ese sentido. Ahora, si esta luz polarizada se encuentra en un tubo con una muestra que tenga algún compuesto orgánico,
Y si vemos que al pasar este tubo cambia el sentido, cambia la orientación de la luz polarizada, nos vamos a encontrar con que entonces este compuesto orgánico presenta actividad óptica, porque modificó el ángulo aquí de del haz de luz. ¿Bien? Y bueno, ya se analizará posteriormente cuál es este ángulo, ¿no? Si es a la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Esto ya dependiendo al observador. ¿Sí? Esto es lo que me define la actividad óptica de los compuestos y que pueden estar descritos por el sistema más menos. ¿Sí? Vamos a definir cómo es esto. ¿Sí? Este sistema que les acabo de mostrar va a depender del número de moléculas ópticamente activas que se encuentre en la luz polarizada. ¿Sí? Y va a depender mucho de la concentración de la muestra y de qué longitud va a recorrer este haz de luz. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener un grado de rotación para la molécula. Si la luz polarizada se desvía hacia la izquierda, esta molécula se denominará como levorotatoria o también llamada levógira. Y por convención se le va a dar el signo negativo. Hacia la izquierda quiere decir que se está moviendo en un sentido contrario al de las manecillas del reloj, es decir, en este sentido. Y si la luz polarizada se desvía hacia la derecha, entonces estaremos en el caso de una molécula dextrorotatoria, o también llamada dextrógira, y se le asigna el signo más. ¿Sí? Claro, para poder decir si una molécula es más o menos, no tendremos otra opción más que verificar los experimentos de la luz polarizada. Simplemente analizando la estructura de la molécula no podemos saberlo, si no hacemos este experimento. Pues para esto requerimos de datos. ¿Sí? Bueno, y pues para determinar estas rotaciones ópticas, se hacen estudios en condiciones estándar. ¿Sí? Y esto me define lo que se conoce como la rotación específica, ¿sí? Que es característica de cada una de las moléculas. ¿Sí? Y está definida por esta ecuación. ¿Sí? Este es el ángulo de giro, simplemente aquí con grados. ¿Sí? Esta es la longitud que recorre la luz en la muestra. De acuerdo con nuestra figurita anterior, me voy a regresar. Vamos a pensar que aquí está nuestro tubo de muestra y este tubo tiene una cierta longitud L. Entonces va a depender aquí de cuánto está recorriendo la luz. Y está definida en decímetros. Y C es la concentración, que aquí pues la concentración está en unidades como si fuera la densidad, gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Gramos de la sustancia por centímetro cúbico, el volumen que ocupa todo este recipiente. Esto es lo que me define la rotación específica. ¿Okay? Y para esto, pues hay tablas, ¿no? Para determinar cuál es la rotación específica de alguna u otra sustancia. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí estas moléculas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí la penicilina tiene una rotación específica de más 233. ¿No? Hay algunos otros ejemplos, por ejemplo, el cloroformo no presenta alguna modificación en su rotación óptica, rotación específica, perdón. Y compuestos, por ejemplo, el colesterol, tiene una rotación específica de menos 31.5. Entonces, estos datos nos sirven para determinar el ángulo de rotación. Por ejemplo, 1.2 gramos de cocaína se disolvieron en 7.5 mililitros de cloroformo y se van a analizar en un polarímetro. ¿Sí? El aparatito que les enseñé anteriormente. ¿Sí? El tubo de la muestra mide 5 centímetros. Entonces nos preguntan cuál es el ángulo de rotación y con base en esto determinar si la cocaína es dextrorotatoria o levorotatoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular la longitud del tubo de muestra a decímetros, tenemos que calcular la densidad, es decir, en gramos por mililitro, y hacer un despeje de la ecuación, porque nos están preguntando acerca del ángulo de rotación, es decir, de alfa. ¿Sí? Simplemente es por un producto. La rotación específica por la longitud, por la concentración.
Aquí tenemos la molécula de la cocaína, que pues, así a simple vista obviamente no nos da ninguna información de a dónde se va a ir dirigida la luz, ¿no? Cómo va a girar la luz cuando pasa a través de ella. Es para eso que requerimos todos estos datos. Si no tenemos datos, no podemos decir si es o no ópticamente activa. ¿Okay? Bueno, nos vamos aquí, localizamos a la cocaína, una rotación específica de menos 16. Calculamos la, la, la longitud en decímetros, son 0.5 decímetros. Y la concentración, en este caso 1.2 entre 7.5, bueno, ya hacemos las operaciones correspondientes, ¿sí? La rotación específica por la longitud, por la concentración, y me da menos 1.3. Es decir, apenas si mueve la luz en esta dirección, 1.3 grados. ¿Okay? Sería 1.3 grados. Pero eso ya me indica que se trata de una molécula levorotatoria o levógira. ¿Okay? En este caso es la cocaína. Bueno, y pues habiendo visto este ejemplo, dejo esta actividad en donde se trata de una molécula de conina, que es una sustancia venenosa presente en algunas plantas, que se disuelve en 10 mililitros de etanol y se coloca en un tubo de muestra de 5 centímetros para que se pueda analizar. Y se encuentra que la rotación de la luz es de más 1.21 grados. ¿Bien? Aquí de antemano estamos diciendo que esta molécula de conina ya tiene, bueno, es dextrógira o dextrorotatoria, porque desvía la luz hacia la derecha en 1.21 grados. ¿Okay? Pero aquí la pregunta es la rotación específica, es decir, este parámetro. ¿Okay? Pues aplicaremos la ecuación tal cual se las presenté, sustituyendo todos estos valores y llegando a este valor. ¿Okay? Muy bien. Antes entonces, simplemente para concluir este sistema, si nos encontramos que el ángulo de rotación, o bueno, se trata de una molécula levorotatoria, entonces al nombre de la molécula se le colocará el signo correspondiente. Si es levorotatoria, entonces será menos. Esta molécula se conoce como la menos cocaína. Y esta otra, entonces, será la más conina. ¿Sí? Lo voy a poner entre paréntesis, más, seguido de un guión, conina. ¿Sí? Entonces, así es como denotamos a estas moléculas con este sistema con base en este experimento. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver otros sistemas. Por ejemplo, vamos a meternos aquí con unas reglas que propusieron estos señores, Kahn, Ingold y Prelog, o simplemente para facilitarlo, las reglas ZIP, que lo que nos hacen es, a partir de un centro quiral, nosotros podemos encontrar prioridades en los sustituyentes para que nosotros tengamos una mejor descripción de las moléculas. ¿Okay? Entonces, bueno, nosotros sabemos que todos estos dibujitos proveen una representación bastante adecuada, bastante simple, muy visual de la estereoquímica. Pero muchas veces pues no tendremos el tiempo, ¿no? De que si estamos en un ejercicio, estamos en un examen o lo que sea, no podemos estar sacando en nuestros dibujitos, digo, nuestros modelos tridimensionales, ¿no? Entonces ya hace necesario que nosotros, por medio de palabras, sepamos pasar esto que vemos en palabras, ¿okay? Para representar este arreglo 3D, ¿no? en un centro quiral. ¿No? Para esto nos van a servir estas reglas ZIP que les mencionaba. ¿Sí? Y pues son una serie de reglas en secuencia que nos va a clasificar a los sustituyentes o a los grupos ligados al centro quiral. ¿Sí? Y vamos a tener una predominancia entre ellos. ¿Sí? Entonces, como primer paso, vamos a observar
los 4 sustituyentes que están alrededor del átomo del centro quiral. ¿Sí? Y, muy sencillo, los vamos a ordenar de acuerdo con su número atómico. ¿Sí? Aquel que tenga el mayor número atómico será el número 1, la primera prioridad, y obviamente así vamos a continuar hasta llegar al que tenga el menor número atómico, que claramente tendrá la posición o el número 4. No vamos a tener más, porque recuerden, estamos hablando de un carbono tetraédrico. Un tetraedro únicamente tiene 4 vértices, 4 posiciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues claramente, de acuerdo con su número atómico, vamos a ir clasificándolos a todos estos sustituyentes, ¿no? De acuerdo ahí, como lo vemos ahí en esta lista. Pues claro, pues de acuerdo con lo que vemos en la tabla periódica, ¿no? Obviamente. Ahora, si en primera instancia no podemos tomar una decisión en cuanto a cómo podemos ordenar a los átomos sustituyentes, pues hay que analizar si ese sustituyente tiene unido otro átomo. Entonces vamos a observar el segundo átomo correspondiente, o el tercero, cuarto, o los que nos sean necesarios para que podamos tomar una decisión de cuál va a tener prioridad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tenemos un centro quiral y tenemos por un lado un metilo y por otro lado un etilo. Ambos, el carbono quiral va a estar unido a 2 carbonos. Entonces, si tenemos esa situación, no podemos tomar una decisión en primer lugar. Entonces, vamos a verificar si este carbono tiene a su vez otro sustituyente. Y vamos a seguir las mismas reglas. Voy a poner aquí ese ejemplo que les mencionaba del carbono. Vamos a dibujarlo acá. Vamos a tener acá un sustituyente X, un sustituyente Y, aquí un metilo y aquí un etilo. ¿Okay? CH2, CH3. ¿Okay? Bueno, ya ahorita no nos interesa lo que sean X y Y, vamos a ordenar a estos dos. Entonces, el primer sustituyente después del carbono quiral es carbono. ¿Okay? Si es carbono y carbono, no tenemos no podemos tomar ninguna decisión. Entonces requerimos el siguiente átomo. El siguiente átomo después de este carbono es hidrógeno. Y el siguiente átomo después de este carbono también son hidrógenos, pero también nos encontramos con un carbono. Este carbono obviamente tendrá prioridad sobre estos hidrógenos. Entonces, este tendrá una mayor prioridad que el etilo. Entonces, a eso es a lo que se refiere con esto. Espero haya quedado claro esta situación. Bueno, ahí hay otros ejemplos. Aquí sí tendremos, este es nuestro carbono quiral. No es cierto, estos son los estudiantes, perdón. Y es precisamente la situación que les mencionaba acá. Entonces, este tendrá una prioridad más baja en relación con este. ¿Por qué? Porque aquí son 2 carbonos y aquí nada más hay uno. Y acá, por ejemplo, si tuviéramos un sustituyente OH y otro sustituyente OCH3, ¿cuál tendrá una mayor prioridad? Pues claramente esta, porque este oxígeno está unido a un carbono, a un hidrógeno, y este oxígeno está unido a un carbono y a su vez a hidrógenos. Entonces, este tendrá una mayor prioridad. ¿Sí? Acá, más ejemplos. Aquí un sustituyente que es un carbono que tiene aquí 2 metilos y aquí un sustituyente que tiene un metilo. ¿Sí? Este tendrá mayor prioridad porque está unido a 2 carbonos y este unido a solo uno. Este, por ejemplo, si es un carbono con un amoníaco por allí y otro carbono unido a un cloro, claramente el que tenga el cloro tendrá una mayor prioridad porque el cloro tiene un número atómico más alto que el nitrógeno. ¿Sí? Muy bien. Más reglas. ¿Qué pasa si nos encontramos con sustituyentes con enlaces múltiples? Bueno, pues los enlaces múltiples serán equivalentes al mismo número de átomos con enlace sencillo. ¿A qué me refiero con esto? Veamos aquí. Si tenemos, por ejemplo, un grupo carbonilo, aquí, este carbono
Recuerden que todo esto es un sustituyente. Este carbono pues, tiene un doble enlace con oxígeno. Pero esto será equivalente. Esto es equivalente en cuanto a las reglas. No quiere decir que esto sea en la realidad. No, simplemente es para dar una prioridad en los sustituyentes. Eso es lo que se refiere. Entonces esto es lo mismo como si este carbono estuviera unido a dos oxígenos. Entonces, esto tiene mucha prioridad. Y a su vez, este oxígeno está unido a carbono. Esto es lo que es equivalente a esto. ¿Sí? Acá más ejemplos. Si tenemos un doble enlace, un alqueno como sustituyente, este carbono, con el doble enlace con este carbono, es lo mismo que si este carbono está unido a dos carbonos. ¿Sí? Eso es lo que significa para la interpretación de estas reglas ZIP la presencia de dobles enlaces. Y lo mismo aquí también para los triples, obviamente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces con ayuda de estas reglas vamos a poder clasificar a los átomos ligados al centro quiral. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es describir la configuración estereoquímica de estos grupos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a orientar de tal manera que el grupo o el sustituyente con la menor prioridad, aquel que tenga el número 4, va a quedar apuntando hacia atrás y el resto hacia adelante. Recordemos que un tetraedro, lo voy a dibujar acá, tenemos acá un sustituyente, X, Y, W, y acá Z. ¿Sí? Recuerden, aquí está esta línea gruesa que se dirige hacia nosotros y la línea aquí en zigzag se dirige hacia atrás. ¿Sí? Entonces yo puedo tomar al tetraedro de tal manera que el carbono con el sustituyente con menor prioridad vaya hacia atrás. Digamos que sea Z, ¿no? El de menor prioridad. Entonces, si yo lo coloco hacia atrás, me va a quedar carbono, aquí X, aquí Y y aquí W. ¿Sí? El Z no lo dibujo porque está atrás. Entonces, ahora sí, esto es a lo que se refiere esta parte. ¿Sí? En un momento me paso al modelo tridimensional con mi cámara, pero para que lo podamos ver un poco mejor. Bueno, entonces vamos a observar el sentido de la numeración de estos sustituyentes. Recordemos que el 4 va a ir hacia atrás, entonces nada más nos quedan 1, 2 y 3. ¿Sí? Y pues veremos el sentido de hacia dónde se dirigen estos números. Si se refiere a un sentido en cómo va en las manecillas del reloj, ¿sí? Es decir, hacia la derecha, el centro quiral adquiera la configuración llamada R. ¿Sí? Y si es en el sentido inverso, se dice que la configuración será S. ¿Sí? Esto viene ya de palabras en latín, rectus, sinistrus, ¿sí? Rectus a la derecha, sinistrus a la izquierda. ¿Sí? Si el orden de los sustituyentes va hacia la derecha o si va en sentido horario, tendrá la configuración R, y el otro será la configuración S, el inverso. ¿Sí? Y aquí un poquito más claro. Aquí tenemos el carbono con, de acuerdo la orientación, digo, la numeración, de acuerdo con las reglas ZIP. El número 4 irá hacia atrás, ¿sí? O puede no ser hacia atrás, ¿no? Ya dependiendo de cómo nosotros nos estemos acomodando. Pero de tal manera que nosotros observemos qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Vemos aquí 1, 2, 3, va hacia la derecha, ¿sí? Configuración R. Acá lo mismo, pero va hacia la izquierda, será la configuración S. Y si se dan cuenta, la configuración R y la configuración S son imágenes especulares. Aquí está el espejo. ¿Sí? Entonces, estas moléculas que les mostré hace un momento en la cámara, una será configuración R y la otra será configuración S, porque son imágenes especulares. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de nuevo, voy a encender mi cámara para que podamos ver esto. Dejo de compartir aquí.
Enciendo la cámara. Muy bien. Acá tenía mis dos moléculas, las que vimos hace un momento. Bueno, vemos que ambas son tetraedros. ¿Okay? Vamos a pensar que nosotros ya aplicamos las reglas ZIP y nos quedamos con que el rojo es número 1, morado número 2, gris número 3 y azul número 4. ¿Okay? Entonces, ¿qué dijimos? Que el número 4 lo vamos a tomar y lo vamos a poner atrás, ¿sí? En ambos casos. ¿Sí? No va a aparecer en nuestra representación. Entonces, ¿qué dijimos? 1 es número 1, el rojo, 2 el morado y 3 el gris. ¿Sí? Vamos a ver este primero. 1, 2, 3. ¿Sí? Está hacia la derecha. Espero no equivocarme, porque como estoy viendo aquí mi cámara, está como si yo fuera el espejo. Espero ustedes lo puedan identificar claramente. Es número 1, número 2, número 3. Para ustedes va hacia la derecha. Este va a tener la configuración R. ¿Sí? Va el otro. 1, 2, 3. ¿Sí? Va en el otro sentido. ¿Sí? Entonces estaremos hablando de la configuración S. Va de nuevo. 1, 2 y 3. ¿Sí? Va hacia la derecha, va hacia la izquierda. Configuración R, configuración S. ¿Sí? O de igual manera, si lo queremos tomar de la parte superior, lo podemos hacer igual. 1, 2, 3 y adquirirá exactamente la misma configuración. ¿Sí? Entonces espero les haya quedado un poco más claro en esta forma. ¿Sí? Muy bien, entonces nos regresamos. Aquí está. Entonces recuerden, configuración R, los sustituyentes van girando, bueno, no que vayan girando, sino nosotros la numeración va hacia la derecha y la configuración S va hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, esto nos define el nuevo sistema, el sistema RS. ¿Sí? En donde, pues, para denominar un compuesto con estas características, así como se los dije anteriormente con el sistema más menos, vamos a colocar entre paréntesis la letra R, si tiene estas características, o la S, si tiene estas orientaciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí este compuesto. Este compuesto es el ácido láctico. El ácido láctico tiene aquí un hidrógeno, tiene aquí un OH, tiene aquí un CH3 y aquí tiene un grupo carboxilo. Entonces es un ácido carboxílico el ácido láctico. ¿Okay? Esto es un carbono, esto también es un carbono, esto es un oxígeno y esto es un hidrógeno. Prioridad 1, claramente es el oxígeno. Prioridad 2, puede ser alguno de estos dos carbonos, no tenemos una decisión en primera instancia, nos fijamos en los demás sustituyentes, que estos son hidrógenos, y aquí son oxígenos. Claramente, esta tendrá entonces la siguiente prioridad. Entre carbono e hidrógeno, claramente, carbono, prioridad 3, y el hidrógeno, prioridad 4. ¿Okay? Entonces, recordemos, el hidrógeno lo colocamos hacia atrás. ¿Sí? Aquí pues podríamos podría no haberse dibujado ¿okay? Pero bueno, esa será la posición 4. Entonces, colocamos los otros tres sustituyentes y vemos el orden. ¿Okay? 1, 2, 3, hacia la derecha, estamos hablando de la configuración R. ¿Okay? Ya del sistema anterior, pues bueno, se puede definir que esta configuración R le corresponde al menos ácido láctico, pero como nosotros no tenemos más información, esto no lo podemos saber, no podemos comprobarlo.
Entonces no nos interesa en este momento esto. ¿Sí? Y su imagen especular. Recuerden que su imagen especular será la configuración opuesta. 1, 2, 3, hacia la izquierda, será la configuración S. ¿Okay? Entonces será el R ácido láctico y el S ácido láctico. ¿Okay? Acá otro compuesto, ¿okay? Que es el gliceraldehído. Y aquí tenemos más información. Tenemos que su rotación específica es de menos 8.7 y el otro compuesto, la alanina, es más 8.5. Entonces aquí sí podemos definir con el sistema más menos. ¿Okay? Entonces tenemos esa información y aparte pues podemos determinar la configuración ROS. ¿Sí? Entonces tenemos aquí hidrógeno, ¿sí? Y claramente será la cuarta prioridad, entonces será el que colocaremos atrás. ¿Sí? Prioridad 1, prioridad 2, ¿sí? Prioridad 3. ¿Sí? Los ordenamos y vemos la numeración. 1, 2, 3 hacia la izquierda será la configuración S. Entonces será el S-gliceraldehído. ¿Eh? O si ya quisiéramos escribirlo con todo su nombre de la IUPAC, como ya nosotros sabemos, será el 2,3-dihidroxipropanal. ¿Eh? Y colocándole todos los descriptores de los que se tenga conocimiento. Ya dijimos que se trata del S, y por esta información sabemos que se trata del menos. Entonces el S menos 2,3-dihidroxipropanal. Pues tenemos más descriptores con respecto a la nomenclatura que ya hemos revisado en unidades anteriores. ¿Sí? Llegamos a este compuesto. ¿Sí? Atención aquí, que sea S no implica que tenga que ser menos, ¿no? Así que, por ejemplo, acá en este otro que vimos acá, S puede ser más, ¿no? Esto todo va a depender de la rotación específica. Si no tenemos esta información, no nos metamos con ella. Pero si la tenemos, la debemos tomar en cuenta para describir al número. Pero S no es exclusivo del menos y R obviamente no será exclusivo del más. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el inciso B, que se trata de un aminoácido que es la alanina. ¿Sí? Y es configuración S. ¿Por qué? Vamos a ver. Hidrógeno, prioridad 4. ¿Sí? Luego aquí nitrógeno, carbono, carbono, nitrógeno, prioridad 1. Luego seguiría este, prioridad 2, y este, prioridad 3. Lo colocamos atrás y vemos el sentido. 1, 2, 3. Hacia la izquierda, S. Entonces la S-alanina, o su nombre IUPAC completo, y tomando en cuenta la información aquí de la rotación específica, entonces S más el ácido 2-aminopropanoico. ¿Sí? O la S más alanina con cualquiera de los dos nombres. ¿Sí? S más ácido 2-aminopropanoico. ¿Sí? Entonces vean que nos sirve mucho la determinación de las reglas ZIP para que podamos dar una idea de la orientación de los grupos sustituyentes y no tener que estar desgastándonos en hacer las representaciones 3D. Que claro, insisto en que para que nosotros que vamos empezando, sí les recomiendo que lo hagan para que puedan practicar, para que se puedan acostumbrar y pues con el tiempo lo van a dominar. ¿Sí? Para que únicamente viendo el dibujito ya puedan identificar claramente si es R o si es S. ¿Claro? Cuesta trabajo, sí se lleva su tiempo, pero pues con la práctica. ¿Okay? Muy bien. Aquí vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver, primero vamos a ver aquí al segundo ejercicio. Aquí nos resulta un poco sencillo. Vamos a asignar configuraciones ROS a los siguientes dibujitos. Tenemos aquí, es un carbono tetraédrico. Recuerden, la línea punteada o con zigzag representa que va hacia atrás y la línea más gruesa representa que va hacia adelante. Tenemos las 4 prioridades, colocamos la prioridad de prioridad 4 hacia atrás, ¿sí? Que nos sirve que esté así, ¿sí? Porque precisamente nos está diciendo la línea punteada que está dirigiéndose hacia atrás. Entonces no tendremos que moverle ni hacer absolutamente nada. ¿Sí? Entonces nos fijamos en el sentido. Vean, este
1, 2, 3. Hacia la derecha, entonces este compuesto tendrá una configuración R. ¿Sí? Vamos a ver aquí el inciso B. Aquí ya nos cambiaron la jugada. Tenemos aquí el de prioridad 4 hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues girar la molécula. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto es como si yo lo estuviera viendo desde atrás. ¿Sí? Porque recuerden, esto siempre vamos a colocar al de prioridad 4 hacia atrás. ¿Sí? Pero aquí, como está hacia adelante, es como si yo lo estuviera viendo por detrás. Entonces, si yo lo volteo, estarán de acuerdo con que yo tengo esta posición. ¿Sí? ¿Sí? Ahora el 4 no lo dibujo porque está atrás de este carbono. ¿Sí? Entonces, nada más esto, giré toda la molécula hacia acá para que el carbono, este 4 me quedara aquí atrás. ¿Sí? Pero si hago esto, tendré que cambiar de posición a 2 y 3. ¿Sí? Entonces aquí tendré 3 y acá tendré a 2, que es precisamente lo que tengo aquí. ¿Sí? Recuerden, ustedes pueden practicar y con sus bolitas y palitos para que puedan darse cuenta de que lo que estoy haciendo es válido. ¿Sí? Bueno, entonces ya que lo tengo así, tengo 1, tengo 2, tengo 3. ¿Sí? Hacia dónde está girando hacia la derecha, entonces también tendrá configuración R. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros coloquemos en la parte de atrás al de menor prioridad para que podamos determinar el sentido en el que van van girando las prioridades. ¿Okay? Muy bien. Vámonos acá con el número, con el primer ejercicio. Vamos a dibujar la molécula del 2R2-clorobutano. Que nos conviene pues dibujar primero al clorobutano. Butano, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 2 clorobutano, aquí está el 2 clorobutano. Esta es la representación de esqueleto. ¿Sí? ¿Qué sabemos? Este carbono es un carbono quiral. ¿Por qué lo sabemos? Sustituyente cloro, sustituyente metilo, sustituyente etilo, y aquí tenemos, recuerden que no lo dibujamos, aquí tenemos al hidrógeno. ¿Sí? 4 sustituyentes, un centro quiral. Entonces, es en este centro quiral en el que nos vamos a fijar para determinar si tiene configuración R o S. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos conviene? Pues nos convendría, por ejemplo, tener la representación semidesarrollada. Es decir, vamos a colocarlo aquí, CH3, aquí carbono, vamos a colocar acá al CH2, CH3, así juntito, para que represente a todo esto. Aquí arriba al cloro y acá al hidrógeno. ¿De qué manera va a tener que estar acomodado espacialmente esta molécula para que se cumpla esto de que sea configuración R? En primer lugar, el hidrógeno va a tener que estar en la parte de atrás. ¿Sí? Lo voy a colocar con estas líneas punteadas. ¿Sí? Y alguno de estos sustituyentes tendrá que estar adelante. ¿Sí? Digamos que este. Vamos a ver ahorita en la respuesta si llegué a lo mismo. Simplemente estoy haciendo el ejercicio para que quede un poquito más claro. Este etilo se dirige hacia nosotros, el hidrógeno se dirige hacia atrás, pues ya lo tenemos para poder determinar la configuración. ¿Sí? Prioridad 1, cloro claramente. Prioridad 2, tenemos carbono y carbono, no podemos tomar una decisión. Vemos los siguientes átomos unidos, que son puros hidrógenos, y aquí tenemos otro carbono. Entonces, este tiene prioridad 2. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, este tendrá prioridad 3 y el hidrógeno claramente será prioridad 4. ¿Sí? Ya lo tenemos así. Entonces, vemos 1, 2, 3. A la derecha será configuración R, que es la respuesta que nos están pidiendo. Entonces, de esta manera tendrá que estar organizado, dibujado nuestro compuesto, en donde el hidrógeno esté atrás,
Y puede ser que este etilo sea hasta adelante y los demás en esta posición, para que al momento de que nosotros lo giremos, bueno, veamos el sentido de los sustituyentes, nos dé la configuración R. ¿Okay? Si yo hubiera dibujado aquí este etilo atrás y este hidrógeno adelante, estaría en la configuración inversa. ¿Sí? Vamos a ver. Bien, que es precisamente lo que hice, ¿no? Coloqué aquí al hidrógeno atrás, ¿sí? Cloro seguido del etilo, que es lo que dibujé acá, cloro seguido del etilo, y luego el metilo, ¿sí? 1, 2, 3 a la derecha, ¿sí? Y listo, es configuración R. Entonces, este es el R2 clorobutal. Y bueno, simplemente si lo quiero ver desde arriba, aquí estará el hidrógeno, recuerden, nada más lo pasan hacia atrás y llegaremos a una configuración como esta. ¿Sí? De nuevo, es para que ustedes puedan practicar, para que ustedes puedan definir cuando tendremos una u otra configuración. ¿Sí? Bueno, habiendo visto este ejemplo, pues aquí está esta actividad. ¿Sí? En donde para cada uno de estos compuestos tendremos que asignar la configuración R o S a estas moléculas. ¿Sí? Recuerden, líneas punteadas se eligen hacia atrás, líneas gruesas hacia adelante. ¿Sí? Aquí para que no se vayan a confundir. ¿Sí? Claro, tendrán que identificar cuál es el centro quiral y a partir de esto definirán configuración R o configuración S. Y como en el ejemplo anterior, pues ustedes van a dibujar la molécula del S2-pentanol. ¿Sí? Muy bien. Pues creo conveniente que lo dejemos hasta aquí, pero no haya sido demasiada información. Analícenla con cuidado. ¿Sí? Y pues, bueno, todavía continuaremos con el estudio de la isomería. ¿Sí? Entonces lo dejamos hasta aquí, chicos. Espero se encuentren muy bien. Recuerden, sus dudas pueden estar en los comentarios, en el grupo de Facebook, donde quieran. ¿Sí? Nos vemos.